Estéreo. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté derramando ricas y abundantes bendiciones, es nuestro deseo. Como de costumbre, enviamos saludos fraternos siempre a Oxy García, a Oscar García González, a Emir Alex, también a la familia Cuadra, nuestro hermano Antonio Cuadra, María Teresa Cuadra, bendiciones, a Ruth Bejarano, a toda su familia, a Michaelin Mendieta, Dios te bendiga Michaelin, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, también a Aura Vado, a Walter Jiménez, a Estrella Sandoval, a Michael Navarrete, a Tito Valle, a Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar, también a Armando Urbina, Dios te bendiga, y gracias por sus comentarios, a Araceli Cruz, Rosa Selva, Sudocato Miranda, José Luis Cerda, a Machés Sánchez y Tis Ginotepe, también a Juan Carlos Navarrete, a Carlos Vargas, Dios le bendiga, a Mario Ruiz, a Noé Antonio Fierro García, a Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, Jimena Gómez, Mendieta Narváez Gaby, a Jorge Castillo y a su esposa, bendiciones, a Rómulo Gaitán, a Elisa Baltodano, a José García, a Aide Sánchez, Fernanda Selva, a Ervin Segundo y Mairena Guillermo, así también como a Héctor Cordero Sánchez, a Diony Dormus, Jeffrey Baltodano, bendiciones hermano Jeffrey, Juan Gómez y Mariposa González, también a la familia Ruiz, nuestro hermano Miguel Ruiz, a Lisset Sánchez, María Luisa Bejarano, María Azucena Sánchez, bendiciones, Dios le bendiga, a José Silva, a Mario Ruiz, a Aguirre, a Patricia Saldivar, Tomás Augusto Victoria, y bendiciones pues también a nuestro hermano Francisco Gamboa, a nuestra hermana Margarita Gutiérrez, que siempre están pendientes del programa, a los que sintonizan, también a nuestro hermano Santiago Hernández, toda la familia Hernández, su totalidad, hermana Ruth Belli, hermano Roberto, bendiciones pues a todos. Vamos a tratar de reflexionar un poco con la ayuda del Espíritu Santo en un pasaje que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 5 y vamos a leer del versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: y dio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Amén. Siempre el ser humano es una persona que de vez en cuando, como dicen algunos, aflora la violencia. De vez en cuando el ser humano, sin, como dicen, tal vez sin una intención, pero siempre estamos allí violentos. Hay veces que carecemos de una frase de amor hacia los demás, o quizás no tenemos la intención de hacer un favor a alguien. Hoy hablamos de que quién es la persona que sube a la barca y dice la Biblia, le rogó al dueño de la barca. Y estamos hablando de Jesús, el que dice en las Sagradas Escrituras que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. El que dice la palabra de Dios que en el principio era el verbo o la palabra y que todas las cosas fueron hechas por Él. Aquí hablamos de que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por eso dice claro, ejemplo os he dado, porque se libran tantas guerras por la violencia del hombre. Unos que quieren sobreponerse, otros que quieren hacer uso de su autoridad. La arrogancia aflora porque es la naturaleza caída de la carne. Aquellos hombres que no tienen una pizca de intención de ver de dónde venimos. Y como dijo un poeta, no sabemos de dónde venimos, dicen, ni a dónde vamos.
Pero en esta mañana te puedo decir con toda certeza que todo ser humano viene de Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su obra ministerial, se va donde estaba ahí los dueños de la barca. Quizás aquellos venían de laborar, venían de hacer sus labores, y cuando miraron a Jesús rogándole que si por favor le prestaba la barca para subirse y de allí predicar, y diciéndole más ahí, Jesús, retírala un poquito. Quizás Jesús buscando el ángulo necesario para poder llevarles el evangelio a los demás. Aquí los únicos necesitados somos nosotros. Los únicos necesitados son estas personas que necesitan del evangelio y que debemos de saber que solamente en Jesucristo hay salvación y vida eterna. Aquí Jesús no necesita de ti. Aquí Jesús no necesita de mí. Dios no necesita de nosotros. No, somos nosotros los necesitados. Y si vemos la actitud de Jesús, es una actitud ejemplar. No dijo Jesús, yo soy el Salvador del mundo, vení aquí, tráeme esa barca, la voy a utilizar. No, le rogó. Otras palabras, le dijo a Pedro, préstame tu barco, préstame tu barca voy a predicar, hazme el favor. Y en ninguna instancia dijo él con prepotencia, aún siendo el dueño del universo. Yo he escuchado muchas personas que dicen, yo tengo el derecho, yo tengo el deber, yo tengo la posesión, yo tengo, con autoridad. Pero aquí no vemos a Jesús con esas palabras. Vemos a Jesús siempre que en cada palabra emanaba ese amor, esa disposición para que la gente pudiese ser alcanzados para salvación y vida eterna. Yo me encuentro muchas personas quizás que cuando le vamos a hablar del evangelio se incomodan, y cuando nosotros vamos a predicarle ellos dicen, hoy ya vienen a molestar estos. Quizás así muchos se ponen. Pero si nosotros observamos, aquí los únicos que van a recibir el beneficio pues somos los que escuchamos la palabra, atendemos el llamado de Dios y empezamos a darle cabida a esta palabra, sabiendo de algo. El propósito al final de cada prédica es que tú y yo podamos hallar en Cristo ese reposo eterno que solamente Él puede dar. Aquí nosotros vemos que cuando Jesús le dijo, pues présteme, dice la Biblia, le rogó. En otras palabras, en un inicio quizás Pedro no le quería prestar la barca. Tal vez en un inicio cuando dijo, no, es que vengo cansado, no tengo disposición. Pero dice la Biblia que Jesús le rogó. En otras palabras le dijo, no, por favor, hazme el favor, sé que vienes de trabajar arduamente, sé que te has trasnochado quizás en tus labores, pero le dice Jesús, pero por favor, préstame la barca, retírala un poco. Al final nosotros observamos pues que cede, y dice la Biblia que apartó de tierra un poco, y Jesús se sentó y enseñaba desde la barca a la multitud. Vemos la disposición de que Dios tiene siempre. Esta palabra no te llega hoy por casualidad, no te llega como algunos dicen, oye, ese pastor llega todos los días a predicar. Hay veces que nos cansa, hay veces que ya estamos hastiados de la palabra, pero siempre va a llegar esta palabra como una oportunidad que Dios le brinda al ser humano, para que te des cuenta que hay alguien que te ama, para que te des cuenta que hay alguien que quiere cambiar la dirección de la vida que tú has llevado, que te lleva a un despeñadero espiritual y que te lleva no a un reposo, sino a un castigo eterno. Porque si no hubiese un castigo eterno como muchos pregonan, entonces ¿para qué hubiera venido Cristo a dar su vida en rescate por todos? Como dijo un líder religioso hace unos días, que no menciono su nombre, que dice que hasta la vez no ha entendido por qué Cristo murió en la cruz del Calvario. Y si eres incapaz de entender eso, eres incapaz de entender que si no hubiese sido Cristo el que murió en la cruz del Calvario, no tendrías parte con Él en el reino de Dios, entonces significa que estás prácticamente perdido en el espacio tridimensional de tu mente, pensando que las cosas se hacen como tú dices y no como Dios las ha estipulado. Y debemos de saber algo: todas las cosas tienen una regla y están sujetas a la voluntad del Cristo que te predico. Allá nosotros vemos que Jesús ruega
se sube a la barca y empieza a predicarles. Quizás no había ahí alguien que pudiese anotar, pero entre los miles de personas que llegaban a escuchar el mensaje de Jesús, quién sabe a cuántas personas pudieron escuchar repetidamente las palabras de Jesús. Pero lo triste del caso sería en que escucharon y no obedecieron. Porque cuando nosotros vemos que Cristo muere en la cruz del Calvario, ellos empezaron a contradecir lo que Jesús había dicho. Cosas cuando Jesús dijo que en 3 días iba a derribar el templo y en 3 días lo iba a levantar, y ellos no interpretaron. ¿Saben por qué? Porque no les había amanecido. Pero nosotros observamos acá que el Señor siempre está allí enviándote esta palabra. Dice la Biblia, Él siempre enviará la temprana y la tardía. Y cuando habla allí de temprana y de tardía, no solamente se refiere literalmente a la lluvia, sino a esta palabra de bendición que viene del cielo y que te dice: amigo, es tiempo de rectificar nuestra vida, es tiempo de volvernos a Dios, es tiempo que nos demos cuenta que el camino que han tomado los hombres es un camino de escabrojo, es un camino de derrota, es un camino donde no se va a ver nunca el horizonte de la victoria, y solamente en Jesús es el único. Como Él dijo que sí, Él era el camino, y por eso Jesucristo, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos tenemos la disposición de seguir a Jesús? ¿Cuántos tenemos la disposición de darnos cuenta que Él nos ama? ¿Cuántos en esta mañana pueden decir: sí, yo voy a dejar esta vida pecaminosa que hasta hoy he llevado, y decirle a Jesús: Señor, aquí como dijo alguna persona, bautízame, Señor, tócame, Señor, en lo más recóndito? Porque es una palabra bíblica cuando Jesús dijo: en tu aposento ahí te voy a escuchar. Y nosotros vemos aquí que quizás los que le prestaron la barca a Jesús, ellos empezaron a decir: bueno, pues, como quien dice, vamos a alargarnos más, a hacer un esfuerzo más, porque quizás ellos ya iban a guardar todas las cosas, los utensilios que usaban para la pesca, y ellos, pero debíamos de darnos cuenta de algo, y la Biblia lo esclarece: venían con las manos vacías, porque así nos encontramos cuando Jesús se acerca a nuestras vidas. Estamos con las manos vacías. Quizás muchas personas puedan decir: no, tengo un poco de dinero, o quizás dirán algunos: tengo pertenencias, tengo acá. Pero como dijo un hombre en la historia, que cuando él murió, que lo enterraran con que llevara las manos así colgadas, para que la gente se diera cuenta que así nacemos y así morimos. Lo único que nos llevamos es la salvación en el alma. Cuando Cristo dice: tendrás parte conmigo en el reino de Dios. Y aquí nosotros observamos de que quizás Simón estaba allí esperando que Jesús finalizara su exposición, pero no termina ahí, porque las bendiciones de Dios son completas, además de eternas. Y si éste le había prestado la barca a Jesús, pues el Señor sabe pagar bien. El Señor a nadie, dice la Biblia, dejará con las manos vacías. Los que confían en Él no serán avergonzados. Existen innumerables promesas de Dios para tu vida, para aquellos que aprendemos a confiar en Él y aquellos que disponemos nuestros bienes al servicio de la obra de Dios. Aquellas personas que se disponen a que participan del reino de Dios en esta tierra, que ponen un pequeño grano de arena en la estructura, en la edificación del reino de Dios aquí en la tierra, y que ellos tendrán su recompensa no solo aquí, sino también en el reino de Dios. Y cuando Jesús no dice con exactitud cuánto terminó el sermón de Jesús, pero es posible que Jesús haya abarcado 1 hora, 45 minutos quizás, o como en ciertos momentos las enseñanzas de Jesús llenaban y la gente no se aburría y podía escuchar horas al maestro. Pero cuando Jesús finaliza, Él sabía de que le habían hecho un favor y que indirectamente Simón, sin darse cuenta, estaba poniendo a disposición del maestro, del Rey de Reyes, Señor de Señores, el bien que él tenía para su sustento. Y es así que Jesús, cuando terminó, dice la Biblia, y cuando terminó de hablar, cuando terminó su prédica, le dijo a Simón: bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y algo aquí con nosotros vemos es que
Los que confían en Dios nunca tendrán las manos vacías. Debemos de aprender a confiar en Él. Debemos de aprender a poner, vuelvo y digo, ese grano de arena en la edificación del reino de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Simón? Y nosotros observamos que Simón le dijo: Señor, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En otras palabras, le explica Jesús: toda la noche hemos estado, no hemos conseguido nada. Y toda la noche, le dice, hemos laborado en ella. Pero le dice él: mas en tu palabra echaré la red. Y es que es así donde debemos de trabajar en esta vida. Lo hacemos todo en el nombre de Jesús. Trabajamos, pero no trabajamos porque tenemos fuerzas. Trabajamos porque también es obedecer la palabra. Recordemos que en un inicio Dios puso a disposición del hombre. El hombre no tenía que trabajar, pero el hombre, cuando tiró por la borda la obediencia, lo tiró todo. Y entonces es así que Jehová le dice: bueno, ahora tendrás que producir tú tus propios bienes. Ahora tú tendrás que hacer producir y buscar esos bienes. Antes yo te los tenía así a la mano, pero ahora te tendrás que esforzar y buscarlos. Y algo que vamos a observar es que toda la historia que hemos tenido, el hombre ha extraído de la tierra todos los bienes que necesitamos, con la única diferencia que antes Dios la ponía a disposición y ahora el hombre tiene que poner de su parte o trabajar para poderlo conseguir. En este caso particular, Simón le dice: bueno, en realidad pues no hallamos nada, fue infructuoso el trabajo, trabajamos en vano. Pero algo que él había hecho había prestado la barca a Jesús. Hay muchas personas que ellos dicen: no, yo no dispongo de esto, no prestamos, no acá. Vuelvo y digo, y hay personas que cuando miran a alguien hambriento, quizás tampoco le dan un bocado de pan, quizás teniendo la capacidad de hacerlo. O como algunos pregonan y dicen: el que da lo que tiene a pedir se queda. Y eso es un heragio del enemigo de las almas, porque la palabra del Señor dice claramente: dad de gracia, recibid de gracia. Y dando es como nosotros recibimos. No podemos ver a la viuda y no, quizás con necesidad, y nosotros no solventarle la necesidad, cuando Jesús mismo lo enseña, que demos la mano al que la necesita, que veamos por el huérfano, los huérfanos, y por las viudas, y que en sus necesidades y en sus problemas les visitemos y les ayudemos. En este caso particular, Jesús iba a ayudarle a alguien que quizás no había obtenido para alimentar su casa o su familia, pero él había dispuesto en prestarle la barca a Jesús luego del ruego, y ahora Jesús le iba a pagar con creces, porque Jesús no se coge ningún favor que tú hagas. Cuando quieras en tu corazón hacerle un favor a alguien, hazlo, porque el Señor está esperando que tú lo hagas, y que cuando tú hagas esos favores a los necesitados, como dice la Biblia, el que le da al pobre, a Dios le presta. Es lo que el Señor Jesús le quiere dar a entender aquí a Simón: tú me prestaste la barca para yo poder predicar, pero ahora tú, como me has prestado esta barca, yo te voy a remunerar. Y algunas personas debemos de saber algo: a Dios no se le sirve por lo que Él nos da, a Dios se le sirve porque Él es el digno de la honra y de la gloria. A Jesús se le debe adorar porque Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador personal, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, el buen maestro, el maestro de Galilea, como dicen algunos. Y reconozcamos algo: somos creados y Él se merece toda honra, y toda lengua confesará que es el Señor, y toda rodilla se doblará ante Él, reconociendo que Él es nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador personal. Pero en este caso particular, dice la Biblia, bueno, emprendieron nuevamente en la labor de la pesca, y cuando ellos entraron, dice la Biblia, y lanzaron las redes, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ellos rápidamente notaron la diferencia de lo que es estar con el maestro y al no estarlo. Cuando el maestro no estaba, había escasez. Cuando el maestro no estaba, había problema, había desvelo, había congoja.
fue infructuoso todo lo que se hacía. Pues así es en el presente, mi amigo que me escuchas. No tenemos a Cristo en el corazón. Y quizás estemos como el caso de Pedro, que estamos ahí perdiendo nuestro tiempo en el mundo, perdiendo nuestro tiempo en el paganismo, perdiendo nuestro tiempo en cosas que son infructuosas para el alma, para la vida. Y que solamente cuando reconocemos eso, que queremos un cambio en nuestra vida, nuestro cambio empieza cuando nos arrepentimos y permitimos que Cristo tome control de nuestra vida. Jesús dice: enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guíe. Qué dicha la de Pedro, qué dicha la de Simón, que tenían en la barca al maestro, al que le habían prestado la barca, y ahora ese favor Dios se lo iba a pagar, Jesús se lo iba a pagar. Y dice la Biblia que ellos, cuando vieron sus redes llenas de peces, y creo que de los mejores, porque vuelvo y digo, Dios siempre tiene lo mejor para sus hijos. Él siempre te va a dar lo mejor. Esas personas que quizás pasen por momentos difíciles, quizás sea prueba, o quizás sea el mal manejo que hicimos de nuestras finanzas en su momento, o no analizamos, no hicimos el proyecto adecuado. Pero la verdad de las cosas, que aquí en esta mañana está el Señor, que quiere rectificar tu vida y decirte algo. Hay un momento, hay esperanza en el Señor. No se ha acabado. La mano de Jacob no se ha cortado, como le decía ya. Siempre la mano de Dios estará contigo. Debes de aprender a creer, debes aprender a confiar. Ahí donde estás, si estás escuchando el mensaje, levanta tus manos al cielo, y cuando tú lo hagas con fe, vas a sentir la unción del Espíritu de Dios como una afirmación diciéndote: sí, aquí estoy, no te he abandonado. Como Jesús dijo: no importa que tu madre y tu padre te abandonen, con todo el Señor te recogerá, te levantará. Pero debemos de acercarnos a Él, confiar en Él y buscar su presencia. Cuando ellos miraron esto, empezaron a hacerle señas a los otros barcos. Por lo visto, nadie había pescado nada. Todos iban en la misma, iban en la mala. Y esto habla de la bendición que Dios envía para nosotros. Cuando Dios nos bendiga, no digamos es solo para sí, no. La bendición que Dios envía es para bendecir a los demás, es para ayudar al necesitado. Cuando tú lo hagas, serás como cuando una fuente de un río está ahí. Abre la fuente del río. Si ese río no se estanca, empieza a correr, empieza a llegar más lejos. Pero si se estanca, hasta ahí llegó. No, la bendición de Dios no se estanca. La bendición de Dios fluye. No importa que vivamos en el siglo XXI y algunas personas digan: no funciona así la economía, no funciona así la ciencia de la economía. Pero recordemos algo: para Dios es muy diferente las cosas como el hombre las hace. Aquí vemos que Pedro había hecho todo su esfuerzo. Era un hombre capaz, con mucha inteligencia. Era un hombre que mucha experiencia. Quizás nadie para darle un consejo cómo debía ser su trabajo. Pero cuando Jesús estaba ahí, solo le indicó: hazlo. Había una diferencia. Él podía pesar la diferencia de antes con el ahora. Así es la vida en Cristo. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no teníamos nada, nunca levantábamos cabeza, como algunos dicen. Pero ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todo empieza a ser nuevo, bajo la dirección y la bendición de Dios. Allá dice la Biblia: hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca y le dijo que le vinieran a ayudar. Y ellos vinieron, se llenaron ambas barcas, de tal manera que dice la Biblia que el peso hundía las barcas, pero no se iban a hundir. Y luego dice la Biblia: y cuando vio esto, Pedro se cayó de rodillas. Quizás Pedro había escuchado aquella prédica, y es importante, amigo y hermano, que tú escuches estas prédicas, que te des cuenta que Cristo está contigo. En ninguna instancia Dios ha cortado su mirada de verte para bendecirte. Somos nosotros los que muchas veces ahí estamos con ese orgullo vano, no queremos acercarnos a Dios. Recuerdo que hace como 2 meses una persona con muchos recursos, le dije: Dios le bendiga, y él siempre me decía: amén, Dios me le bendiga, me decía. Un día de esto le digo: Dios le bendiga, él me dice: gracias. Y si nosotros observamos, él cambia de actitud, solo se demuestra de algo. El agradecimiento del corazón desaparece cuando Cristo no está en tu vida. El agradecimiento y las palabras de bendición hacia los demás desaparecen cuando no le damos cabida en el corazón al Cristo resucitado con poder y con gloria, y que quiere bendecirte no solo a ti, sino a mí y a todos.
Cuando vio esto, Pedro, dice la Biblia, cayó de rodillas, que es lo que Jesús quiere contigo y conmigo, que estemos siempre de rodillas ante Jesús. Y él le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En otras palabras, estaba reconociendo Pedro que era un pecador. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo algo. Jesús le dijo a él y dice, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. En otras palabras, Dios le cambió la profesión a Pedro. Ya no iba a seguir haciendo lo que él antes hacía, sino que iba a hacer lo que Jesús le indicase. Así es la vida en Jesús. Cuando estamos nosotros en el mundo, hacemos lo que nos venga en gana, como algunas personas me expresan, pero solamente cuando venimos a Jesús y empezamos a obedecer su palabra, empieza esa vida de bendición y de guianza y de prosperidad y de vida eterna. ¿Quieres invitar a Jesús en esta mañana que suba a tu barco espiritualmente hablando? ¿Quieres invitar a Jesús en esta mañana y decirle como Pedro, poniéndose de rodillas, diciéndole, Señor, apártate de mí porque soy pecador? Y que Jesús le dijo, no temas. La palabra no temas implicaba que Jesús sabía los pecados de él y le iba a perdonar, al igual que te perdona a ti y a mí. Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a orar por el hermano Carlos Vargas y a cada una de su familia, los miembros de su casa y su familia, así también como Marta Ramos. Dios le bendiga. Oh Dios y Padre que estás en los cielos, sé que estás aquí, Señor. Sé que muchos han sentido tu presencia, Dios. Sé, Padre, que muchos han sentido que tú le has hablado al corazón, porque detrás, Señor, de toda palabra, Dios, sé que estás tú, Dios. Bendice a mi hermano Carlos Vargas, Dios. Abre ventana de los cielos sobre él. Derrama esa bendición hasta que sobreabunden, Dios. Esas personas, Dios, que están allí escuchando, Señor, levanta tu mano al cielo y dile, Señor, bendíceme en esta mañana. Si tu petición es una enfermedad, dile, Señor, sáname, Dios. Yo sé que tú sanas, Jesús. Y verás cómo el Espíritu de Dios va a inundar tu casa, va a inundar tu vida, va a fluir ahí como ese río que es el Espíritu Santo de Dios, de bendición para tu casa, que arrastre todos esos obstáculos que antes impedían que la gloria de Dios se moviera en tu familia y en tu casa. Que arrastre, Señor, esos tiempos, Señor, de necesidad y esos tiempos angustiosos, Dios, por tiempos de paz. Oh Dios mío, de manera especial te clamo, Dios, por Francisco Gamboa, la familia Ruiz, la familia Norori, la familia Mejía. Dios, abre esas ventanas de los cielos, Padre, que tú estés derramando bendición, Dios, hasta que sobreabunde. Así como bendijiste, Señor, a Simón y a todos ellos, así bendice, Padre, en esta mañana a cada uno de los oyentes de esta palabra. Que no se la lleve el viento, que no se pierda, Dios, sino que sea atesorada en los corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escucharme, escuchar la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.